Hola, muy buenos días. Bienvenido al curso de actualización a profesionales del laboratorio clínico en el diagnóstico de SARS-CoV-2, agente de COVID-19. Mi nombre es Oscar Leighton, tecnólogo médico profesión, director docente de la Universidad Mayor y gerente comercial de la empresa Bioseguridad Chile. Hoy les voy a hablar de bioseguridad y elementos de protección personal. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están utilizando actualmente? ¿Qué elementos de protección personal debemos utilizar respecto al microorganismo con el cual estamos trabajando? ¿Ya? Y el correcto postura y sacado de estos elementos. Esto es lo que vamos a ver en esta charla. Primero vamos a partir con dos conceptos muy usados, ¿ya? Y que son acuñados por la OMS, lo que es bioseguridad y bioprotección. Bioseguridad es principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental. Lo que se traduce que el objetivo de bioseguridad es proteger a las personas de los patógenos, ¿ya? De una u otra forma, ¿ya? Ese es el fin final de la bioseguridad. Y el siguiente concepto, bioprotección, son medidas de protección institucional para evitar pérdida, robo, uso indebido, desvío o liberación intencional de los patógenos o toxinas. Lo que se traduce que son medidas, ¿cierto?, para proteger a los patógenos de las personas. Y esto se debe, ¿cierto?, a muchos casos que se han visto en los últimos años en temas de bioterrorismo, donde se sabe, ¿cierto?, que los laboratorios almacenan una gran cantidad de microorganismos que pueden ser potencialmente dañinos para la población en general y que sin un acceso controlado pueden ser sacadas y usadas de forma equivocada. Otra definición son las infecciones asociadas al laboratorio, las IAL, ¿ya? Si bien en nuestro país se ha creado un programa, ¿cierto?, bien fortalecido de lo que son las IAS, ¿ya? Donde se trata un poco conceptos de bioseguridad, ¿ya? Pero esto está enfocada netamente en el laboratorio y que está definida como cualquier infección adquirida a través de actividades de laboratorio o relacionadas a este, sin tomar en cuenta si son de naturaleza sintomática o asintomática. Acá se han reportado distintos trabajos desde hace muchos años, con Sulkin y Pike, principalmente investigadores, donde encuestaban muchos laboratorios para ver qué infecciones eran las más comunes, ya viendo infecciones asociadas a algunos aerosoles, como por ejemplo en Bruselas, ya Bruselas fue uno de los microorganismos que encontraron en los años anteriores que causaban una de las mayores infecciones. Si bien todavía son necesarios mayor esfuerzo ya para poder documentar estas infecciones en los laboratorios, debido a que la gran mayoría de las publicaciones que se realizan, que son de otros países, nos informan y nos documentan de que estas infecciones tienen un mayor porcentaje en la población, o sea, tiene un mayor porcentaje en la población que trabaja en los laboratorios clínicos que en la población general, ¿ya? Y ahí hay que ponerle un foco bastante grande de atención, debido a que con esos datos, con esos antecedentes, nosotros podemos tomar medidas, ¿ya? O se pueden crear medidas gubernamentales para el manejo de sustancias biológicas e infecciosas en los distintos laboratorios. Acá tenemos un cuadro, ¿cierto?, con las causas más comunes de infecciones asociadas a laboratorios, ya que están publicadas en la OMS, donde tenemos Bacillus anthracis, especies de Bruselas, Burkholderia, Escherichia coli productora de chicatoxina, ¿ya? Donde podemos ver, por ejemplo, lo que le había nombrado especie de Bruselas, dice infección de laboratorio más frecuente reportada por vía aérea y vía mucocutánea, ¿ya?
Con eso nosotros vamos comprendiendo, y hoy en el último manual de bioseguridad, ¿cierto? Que saca la OMS, viene un apartado, ¿cierto? De lo que es una hoja similar, ¿cierto? Una hoja de seguridad para agentes infecciosos, donde nos va a indicar, ¿cierto? Aspectos muy importantes a la hora de tomar una decisión en lo que es bioseguridad en los laboratorios. Porque obviamente todas las medidas ya de contención que nosotros generemos en un laboratorio van a tener que estar estrechamente relacionadas con el agente infeccioso con el cual se va a trabajar o con el cual potencialmente me pudiese llegar a mí al laboratorio. Es así como se tienen que definir hoy por hoy, las medidas de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, aquí dice, especie de brucelo, han ocurrido casos al olfatear cultivos, trabajar en mesas de laboratorio abierto, presencia de aerosoles, pipeteado bucal, inoculación parenteral, aerosoles en los ojos, nariz y boca. Entonces, si ustedes hoy ven los laboratorios, que nosotros básicamente lo que hacemos es adoptar ciertas medidas, ¿cierto? Pueden ser a través de lo que son las acreditaciones, ya donde ponemos y disponemos ciertos sistemas de contención, un lavado de ojos, ¿cierto? Un gabinete de bioseguridad, etcétera, etcétera. Pero sí bien vienen de un fundamento que ha sido documentado con anterioridad. ¿Cuáles son los principales accidentes o formas de contagio que tenemos en el laboratorio? Tenemos inoculación, principalmente, contaminación de piel y mucosas, inhalación de aerosoles o gotas, que hoy nos vamos a enfocar mucho en esto, ¿cierto? Porque ya comprendimos que el SARS-CoV-2, uno de sus principales mecanismos, ¿cierto?, de contagio es a través de los aerosoles o gotas, ¿cierto?, que quedan diseminadas en superficies, ¿ya? Y que van a ingresar por alguna de la triada de infección, ¿cierto?, que tiene este virus. Tenemos otros como ingestión, que también se puedan ocurrir algunos accidentes en el laboratorio, ¿cierto? Por no uso de guante o llevarse la boca a las manos, ya, etcétera. Y otros, desconocidos, otros. ¿Cuáles son los objetivos y pilares de la bioseguridad? Tenemos que es encontrar mecanismos de protección eficientes, ¿cierto? Frente al manejo de productos, ya sea tóxicos, patógenos, o infecciosos, ¿cierto? U otros riesgos, y fomentar la aplicación de normas de manejos y conductas en los laboratorios que contribuyan a mitigar los riesgos detectados. Mitigar es decir que lo que queremos hacer es minimizar, lo idealmente a cero. Ese es el principal objetivo de lo que es la bioseguridad en todos estos aspectos. Y los pilares que hoy son 5, ya lo que está la universalidad, que ese pilar ha sido el fundamental, ¿cierto?, para un trabajo en un laboratorio donde toda muestra o todo paciente tiene que ser considerado como potencialmente infeccioso, ¿ya? O sea, yo no puedo hacer una diferenciación entre un paciente que viene sano y un paciente que viene claramente enfermo, ¿ya? Porque sabemos y entendemos que tenemos enfermedades que son asintomáticas, ¿ya? Capacitación hoy se ha convertido en un pilar sumamente importante y que tiene que ver con capacitar al personal con la manipulación, con la aplicación del trabajo, con la generación de ciertas normas y protocolos, ¿cierto?, dentro de cada laboratorio, ¿ya? Y esta capacitación tendría que ser transversal para todos los colaboradores. La evaluación del riesgo hoy se transforma en un pilar fundamental porque ya el concepto de hacer bioseguridad ya no es aplicar o respetar una norma que nos dictan desde el extranjero tal vez. Y esto es muy controvertido debido a que la gran mayoría de las medidas que se dictan, ¿cierto?, desde la OMS o en países desarrollados, son medidas que medianamente pueden ser aplicadas en países que no tienen los recursos suficientes. Y en base a eso es que
ha venido pegando muy fuerte lo que es la evaluación del riesgo. Y esto nos viene a decir que nosotros tenemos que implementar, tenemos que evaluar cómo nos vamos a enfrentar respecto a nuestras condiciones a los microorganismos o cualquier riesgo que tengamos en el laboratorio, ¿ya? La última guía, ¿cierto?, del año pasado, del 2019 del ISP, viene ya ahora con un apartado un poco más robusto de lo que es la evaluación del riesgo, ¿cierto?, que la saca de una norma europea. Manual de bioseguridad también de la OMS viene muy robusto con lo que es evaluación del riesgo, ¿ya? Así que ese es hoy uno de los pilares que vamos a tener que enfrentar, y el que quiera desarrollar bioseguridad se va a tener que enfocar mucho en entender lo que es la evaluación del riesgo. El manejo y disposición de materiales contaminados, que hoy día está bajo un decreto, ¿cierto? El decreto 6, que viene a darnos las directrices para lo que es la disposición y eliminación final, ¿cierto?, de todos los residuos que se generan en el laboratorio, ¿ya? Y que nos van a ayudar a normalizar, ¿cierto?, el manejo y que no se contaminen o no se propaguen, ¿cierto?, infecciones fuera del laboratorio en lugares que no están debidamente autorizados. Y finalmente, un pilar muy fundamental, lo que es el uso de barreras, o para mí, yo lo denominaría la contención, porque la contención hoy por hoy es el pilar fundamental, ya, para evitar la propagación, en este caso, ¿cierto?, de SARS-CoV-2, ya, que pueden ser distintas medidas. Hoy día nosotros las vamos a enfocar en el laboratorio, ya, donde tenemos contenciones primarias y tenemos contenciones secundarias, ya. Contenciones primarias tiene que ver todo lo que a mí me va a ayudar, ¿cierto?, a protegerme contra un patógeno, ya desde un gabinete de bioseguridad, 2 guantes, todos los elementos de protección personal, ya. Eso para mí son las barreras primarias. Y tenemos lo que son las barreras secundarias, y que tienen que ver con todo lo que es la infraestructura que a mí me facilita, ¿cierto?, una institución para poder realizar el trabajo adecuadamente, ¿cierto? Pisos lavables, todo lo que es mobiliario, superficies que puedan ser desinfectadas, ¿cierto?, que tenga un sistema de ventilación ideal, ¿cierto?, para evitar la propagación. Entonces, todas esas cosas tenemos que entenderla que cada unidad de laboratorio tendría que ser evaluada en todo este contexto, ¿ya? Otra definición que tenemos antes de seguir son agentes biológicos, ¿ya? Eh, donde el agente biológico representa un alto riesgo, el cual es dependiente de la naturaleza de ese agente patógeno, el modo de transmisión, la vía de entrada al organismo, concentración del inóculo, dosis infecciosa, ¿ya? Se los nombré anteriormente. Hoy la OMS ha sacado un apartado de agentes infecciosos donde vienen documentados ya, ¿cierto?, algunos parámetros de este agente biológico, porque lo que a mí me va a facilitar es poder parametrizar cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que este agente biológico con el cual voy a trabajar me genere alguna consecuencia en mi laboratorio, ¿ya? Y en base a eso nosotros vamos a tener que definir y tomar ciertas medidas o conductas, ¿ya?, que eviten eso. Entonces, por eso es muy importante saber de microbiología para poder hacer bioseguridad. Acá tenemos agente infeccioso, virulencia, dosis infectante, formas de contagio, ruta de infección, ¿cierto? Lo que hoy por SARS-CoV-2 tenemos, ¿cierto?, lo que es la virulencia, ya, de un SARS-CoV-2 que se ha ido mutando en el tiempo, ¿cierto? Y que esto lo más probable es que vaya cambiando en el tiempo, pero es necesario parametrizarlo. O sea, si bien podemos saber que la virulencia, por ejemplo, de un cierto microorganismo es alta, media o baja, ya al menos me puede entregar una información, ¿ya? La dosis infectante también es muy importante saber cuánta cantidad, ¿cierto?, del microorganismo a mí o a otra persona le puede provocar, ¿cierto?, una infección,
¿ya? Y porque de eso depende, ¿cierto? Que si yo trabajo con una o con más muestras, va a tener una relevancia en el trabajo, obviamente, ¿ya? Y la forma de contagio, que obviamente la forma de contagio a mí me van a dar la información para yo contenerlo, ¿ya? Con las barreras primarias, ¿ya? Ese es como una forma. Entonces nosotros sabemos hoy día que SARS-CoV-2 su triada, ¿cierto? Es boca, nariz, ojos, ya por ende los principales elementos de protección personal serían esos, ya mascarilla, protector ocular, ¿cierto? Ya serían los más usados, entre otros que obviamente vamos a evitar las gotas o aerosoles. Acá tenemos algunos ejemplos, un poco de lo que les había nombrado, que hay estudios, pocos estudios, pero hay, de saber realmente las dosis infectantes. Por eso nosotros ahí podemos tomar ciertas conductas. O sea, si yo defino, ¿cierto? Que, por ejemplo, el sarampión tiene una dosis infectante bastante baja, si yo trabajo con una cierta cantidad de muestras, para mí y para mi equipo de laboratorio significa un riesgo muy alto. Una cosa es que yo me proteja, ya, pero si nosotros no entendemos que, por ejemplo, el sarampión, su ruta de infección, principalmente son spray, o sea, aerosoles, significa, ¿cierto?, que voy a exponer a todo mi equipo del laboratorio. Entonces, en eso tengo que tener bastante precaución, no solo para mí, sino para todas las personas. Tuberculosis, lo mismo, ¿cierto? Desinfectante menor a 10, ¿ya? Y también la vía de infección es inhalación. Todos los microorganismos, debido, ¿cierto?, a estos parámetros que les nombré, ¿cierto?, lo que es virulencia, dosis infectante, forma de contagio, ya, transmisibilidad, vienen a categorizarnos a nuestros microorganismos en distintos grupos de riesgo, ¿ya? Y estos grupos de riesgo han sido clasificados en 4, por grupo de riesgo 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos es superior al anterior, ¿ya? Entonces tenemos desde el grupo riesgo 1, donde estos microorganismos tienen un riesgo individual y poblacional escaso o nulo, ya es súper bajito. Tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. Y tenemos el grupo riesgo 4, por ejemplo, que ya es un riesgo individual y población elevado. Aquí tenemos agentes patógenos que provocan enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro. ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque va a tener estrecha relación con el nivel de bioseguridad, el cual tiene que utilizar un laboratorio para trabajar con los microorganismos, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces tenemos grupo riesgo 3, riesgo individual elevado y riesgo poblacional bajo, ¿ya? El grupo de riesgo 2 es lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que aquí en el grupo de riesgo 3 no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, ¿ya? Con lo cual, si ustedes pueden inferir, inicialmente, ¿cierto? El SARS-CoV-2, por su riesgo elevado que tenía individual y poblacional, fue clasificado como grupo de riesgo 3, que eso es muy importante para lo que vamos a conversar en la siguiente diapositiva. Ahora, para partir a hacer bioseguridad, ¿cierto? Tenemos que hacer y entender lo que es evaluación de riesgo. Acá tenemos que diferenciar cuál es el riesgo. Nosotros obviamente estamos hablando específicamente de SARS-CoV-2. ¿Cuál es la triada? Boca, nariz, ojo, ¿cierto? Permanece superficie. Está contenido, ¿cierto? Hay estudios de que existen partículas que se aerolizan, ¿cierto? Que puedan llegar a grandes distancias con estas microgotas, microdroplets, ¿ya? Y tiene una baja dosis infectiva. Con esto nosotros vamos a poder entender que si yo trabajo con alguna muestra, necesito hacer la contención o desinfección en todos estos aspectos. Ya eso es lo principal, porque obviamente lo que queremos evitar es que no solo yo como profesional no me contagie, sino que todo el equipo del laboratorio, incluido quienes recepcionan, quienes traen las muestras, todos, ¿ya? Y es con esto, ¿cierto? Como le había dicho, que el SARS-CoV-2 se ha clasificado inicialmente como del grupo de riesgo 3, como lo dice acá abajito.
Sin embargo, debido a la complicación, porque si yo clasifico un microorganismo como grupo riesgo 3, eh, significa que yo tengo que usar una instalación BSL-3. Y obviamente es muy difícil tener una instalación BSL-3 que sea ampliamente usada. Generalmente son bastante reducidas y en Chile tenemos muy poquitas. Por lo cual se categorizó si hace una diferenciación. Esta diferenciación también se hizo en un aspecto con Mycobacterium tuberculosis. Si bien Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo capaz de provocar una infección sumamente grave, pero se clasifica, se hace una pequeña diferenciación para que se puedan trabajar en laboratorios de nivel de bioseguridad 2 algunas muestras clínicas, como por ejemplo hacer algún extendido, ¿cierto? U otros. Y acá también se hace esta diferenciación donde se usa el laboratorio de bioseguridad 2 al trabajar con muestras clínicas como respiratorias, sangres y orinas. Pero para altas concentraciones de virus vivos necesitaríamos un nivel de bioseguridad 3. Por ende, inclusive hay algunas recomendaciones de la OMS que nos indican, ¿cierto? Que explicitan un poco evitar trabajar o evitar, ¿cierto? Amplificar en cultivos virus, porque si hacemos eso, prácticamente nos cambiaríamos al nivel de bioseguridad 3, ¿ya? Y acá también se ha definido que cuando un laboratorio trabaja con alta cantidad de muestras, ¿ya? También deberían usar protocolos de nivel de bioseguridad 3, ¿ya? Eso es súper importante. El IATA, que es el organismo internacional, ¿cierto?, de aviación, más importante que es el, el agente regulador, ¿cierto?, de todo lo que se transporta de un lugar a otro por vía aérea, me clasifican la muestra, ¿cierto? Porque recuerden que como se transformó, ¿cierto?, la PCR, ¿cierto?, en el examen prioritario para hacer la detección de este examen y no todos los laboratorios lo tienen, entonces grandes cantidades de muestras se tienen que mover diariamente de un punto a otro para su procesamiento, ¿ya? Y en base a eso un poco se clasifican, que este agente en conjunto con la ONU vienen a clasificar, ¿cierto?, de las sustancias infecciosas en categorías, categoría A y categoría B. La categoría A, ¿cierto?, son todas las muestras infecciosas que puedan provocar, ¿cierto?, una patología en una persona, ¿ya? Y la categoría B son todas las muestras biológicas, ¿ya? Y que se clasifican como UN3373. Y en base a esa clasificación de las Naciones Unidas es que tienen que seguir instrucciones de embalaje PCI 50 o lo que se recomienda el triple embalaje y que el ISP lo tiene, ¿cierto?, en su normativa técnica del 2008 en transporte de muestras infecciosas. Con esto nosotros deberíamos tomar las muestras, hacer este embalaje y mandarlas, ¿cierto?, al laboratorio de procesamiento. Es muy importante que en esta evaluación de riesgo, como ¿cierto?, mencionamos que una de las formas principales de provocar la infección en los aerosoles es que estas muestras cuando vengan embaladas, ¿cierto?, vengan en este empaque secundario, que es el que contiene, ¿ya?, y sean abiertas en el lugar correspondiente del laboratorio, principalmente en el gabinete de bioseguridad, ¿ya? Y que todas muestras, por ejemplo, que si yo voy a centrifugar una muestra, también debo tener un sistema de cierre de esa centrífuga para evitar que haya alguna ruptura o que se escape algún aerosol, ¿ya? Y lo mismo, o sea, si entendemos que sigue este riesgo, tomo la cubeta, ¿cierto?, de la centrífuga, la tengo que llevar al gabinete de bioseguridad y ahí abrirla y hacer todo el procedimiento. Es muy importante entender cómo nosotros nos infectamos para generar, ¿cierto?, todos estos protocolos de contención. Acá tenemos, por ejemplo, barreras primarias, ya en los laboratorios, manipulación de la actividad, manipulación de muestras respiratorias, manipulación de muestras para realizar ensayos moleculares, manipulación y procesamiento de muestras
precedente de casos confirmados o sospechosos de COVID-19 con el fin de realizar pruebas adicionales como análisis hematológico, gasometría, ¿ya? Se deben aplicar las precauciones generales, ¿ya? En esto es mantener una distancia mínima, mascarilla médica, protección ocular, la bata, guantes, aplicar medidas de higiene de manos y las cabinas de bioseguridad. ¿Cierto? Esto es lo que la OMS nos viene a dar como directrices, ¿cierto? Y que creo que todos la tienen muy claro en cuáles tienen que ser el momento adecuado de usar. Lo importante acá es un poco recalcar, ¿cierto? Que no solo el que la manipula, sino que también los que están alrededor también pueden sufrir, ¿cierto? Un riesgo de contagio, por lo cual también debiesen usar, ¿ya? Frente a una ruptura o algún aerolizado, ¿cierto? De una muestra, es importante, ¿cierto? Aplicar protocolos de desinfección, ¿cierto? La EPA hoy día tiene todo un apartado, un documento donde ustedes pueden extraer todos los desinfectantes autorizados para la eliminación satisfactoria del SARS-CoV-2, ¿ya? Vienen hasta la dilución que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Y eso es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta porque les va a permitir tener la certeza de eliminar el virus al 100%. Consideraciones de EPP y guantes, ¿ya? Acá, bueno, todos lo sabemos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de guantes de diferentes tipos de materiales, o sea, y hoy por hoy, ¿cierto? Se ha visto la gran cantidad de empresas y de personas que suministran distintos insumos relacionados, ¿cierto? A la protección. Por lo cual para nosotros es muy importante comprenderlo y a la perfección, ¿ya? Ustedes, todos los guantes se rigen por una certificación de fabricante de dispositivos médicos, ¿ya? Esa certificación a nosotros nos va a dar una seguridad de uso o de manipulación de algunas sustancias. En nuestro caso, ya la que nosotros debiésemos usar en el laboratorio es una certificación que es la EN 455, ya que es el estándar para guantes de uso médico. Si usamos otros, porque en mercado hay guantes de todo lo que ustedes quieran, el único pero que a mí todavía no me complace, ¿cierto? Es que los EPPs todavía no tienen una regulación tan estricta, ¿ya? Y quedan mucho a criterio del personal que lo elige, ¿ya? Por ende, vamos a tener guantes desde un precio súper económico, pero que no sirven para protegernos, sino que solamente sirven como de uso doméstico, ¿ya? Pero necesitamos saber que todo el indumentario que utiliza el laboratorio necesita tener un estándar adecuado para el manejo de microorganismos, en el caso que estamos hablando hoy día. Y para el uso, ¿cierto?, de riesgo químico, mecánico y biológico, nosotros tenemos que usar un guante con la certificación EN 374. Ese es el guante que a mí me va a indicar que me va a proteger, ¿cierto?, contra agentes biológicos, ¿ya? Y el que me va a obviamente dar protección viral y bacteriana según, ¿cierto?, las especificaciones de cada fabricante, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la foto siguiente, tenemos la foto de la parte trasera de una caja de guantes, donde ustedes pueden, en sus trabajos, visualizar, ¿ya?, que traiga, ¿cierto?, la certificación europea, hasta la CE, donde viene la certificación de EN 455, que me dice que es un guante de grado médico. Y luego trae la certificación, ¿cierto?, la EN 374, en específico la EN 374-2, y inclusive trae el logo universal de bioseguridad, el cual a mí me indica que ese guante me va a proteger, ¿cierto?, contra agentes biológicos. Ese es el guante que yo tengo que utilizar, ¿ya? Bien, consideraciones de las EPPs. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, que en el mercado hay una gran cantidad de mascarillas, pero las mascarillas también siguen una regulación, y el cual a mí me va a indicar
que esa mascarilla me va a proteger, ¿cierto? Porque vienen certificadas, las probaron, ¿ya? Y eso es lo que nosotros como laboratorio, ¿cierto? Como profesionales del laboratorio, me va a entregar la confianza de que si yo trabajo con una muestra de SARS-CoV-2, no me voy a infectar, ¿ya? Esta también trae una certificación que es la EN 149-2001, ¿cierto? ¿Ya? Y que es muy importante revisar que esa mascarilla sea impermeable, ¿ya? Porque obviamente, como nosotros entendemos que el SARS-CoV-2 se transmite vía aerolizado, si migra, ¿cierto?, por el aire y se pega en nuestra mascarilla, si esa mascarilla no es impermeable, el virus puede ingresar de todas formas, ¿ya? Las recomendaciones de la mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Combinada con un face shield o un protector ocular, que también son certificados, ¿ya? O puede ser un respirador, en este caso puede ser con una categoría FPP2 o superior, ¿ya? Y que las más usadas o las más comunes, ¿cierto? Son las mascarillas estas KN95, que son en un estándar chino, ¿ya? Tenemos el estándar europeo y el estándar norteamericano. Las N95, que las certifica el NIOSH, ¿ya? Son una mascarilla que a mí me protege o que me da una eficiencia de protección de un 95%. El, la KN95 es un estándar chino que homologa, ¿cierto?, de un estándar europeo para hacer la producción de este tipo de mascarilla, ¿ya? Y que viene siendo el símil. Acá tenemos, ¿cierto?, una figura, ¿cierto?, muy, muy esquemática del diámetro de un coronavirus, ¿cierto?, que mide 0,12 micras, ¿cierto? Y si nosotros comprendemos, ¿cierto?, que la mascarilla nosotros, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica, tiene un diámetro de filtración de 2 a 10 micras, ¿ya? Por ende, es súper fácil entender que es súper fácil para el coronavirus poder atravesar esta malla de filtración, porque básicamente las mascarillas funcionan como un sistema de filtración. Y la mascarilla N95, el diámetro de filtración es de 0,3 micras, ¿ya? O sea, por eso se dice que la N95 tiene un poder, una eficiencia de un 95%. O sea, ¿pueden pasar microorganismos? Sí, pueden pasar, porque si se fijan por el diámetro, pudiesen pasar y me pueden igual infectar. Va a depender un poco de la dosis infectante que yo, o sea, que el virus pueda obtener. Ahí puede ser que una persona se pueda infectar. Esta es la que es recomendada, sin embargo, no es la que te da protección 100%. Existen otras. Por ejemplo, hay una mascarilla buconasal, creo que está la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, la semimáscara buconasal con filtros, ¿ya? Esta, si yo uso filtros P100, es decir, que filtran hasta 100 micras, con eso yo tendría una protección perfectas, ya perfecta para eso. Sin embargo, esta protección se da solo protección del personal que la lleva, es decir, que yo no me infecto de del medio ambiente o de alguna persona que a mi lado esté infectada. Si yo estoy enfermo, ya si yo estoy eliminando el virus, esta mascarilla no me protege a mí para evitar el contagio, ¿cierto?, de otras personas. Acá, si ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Ahora salieron mascarillas que también son reutilizables, o bueno, no eran reutilizables, pero sí se recomendaron reutilizar con hacer algunos desinfectantes, pero hay que entender que las mascarillas, como es un filtro, ¿cierto? Es una tela, ¿cierto? Se humedece y ya pierde su poder de eficiencia, o sea, baja. Y existen mascarillas que traen una R, o sea, si ustedes pueden ver, muchas mascarillas traen aquí toda la codificación, viene la certificación que yo la nombré, la EN 149, viene el modelo, si es una FPP2, FP3, y viene, ¿cierto?, si es KN95 o N95. Ya, esta es la mejor, la FPP2 y FPP3, ya el estándar que está recomendado, ya para ambos casos. Si yo me quiero proteger y si es que yo estoy enfermo, también podría, ¿cierto?, servir para evitar propagar la infección. ¿Ya?
Eh, Otras consideraciones que tenemos, también las batas deben cumplir una certificación. No es suficiente tener una bata simple de plástico, aunque para el caso, como les decía, sí pueden servir, ya, pero la eliminación es lo crítico, ya, porque como les digo, al final las pecheras que la gran mayoría de las que yo he visto en mercado son pecheras de plástico, o sea, a mí no me indican nada de que eso me puede proteger, es simple un plástico, ya, pero deben cumplir una normativa para que a mí me asegure que yo me pueda proteger y no me vaya a infectar, o sea, que no me traspase, ¿cierto?, el virus y me quede pegado en mi cuerpo y después de eso me lo lleve, ¿cierto?, a mi casa. Eh, ¿Cómo se hace el correcto postura? ¿Cierto? Primero se parte realizando la postura de la bata, se debe cubrir completamente el torso y se fija la parte trasera del cuello y la espalda. Luego se coloca la máscara o el respirador, ya se asegura las bandas, ya principalmente sobre las orejas y la precaución es mantener, ¿cierto?, el sector del borde de la cara lo más hermético posible porque eh, si no, no nos sirve de nada usar una mascarilla, básicamente. Antiparra o protectores, usarla después de colocarse, ¿cierto?, la mascarilla. Los guantes, ¿cierto?, se colocan sobre la bata de aislamiento, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto?, se puede trabajar. Para el descarte de los elementos se comienza, ¿cierto?, a hacer el sacado de guantes, siempre tener la precaución, ¿cierto?, de no contaminarse en el sacado, porque es un guante que está contaminado, ¿ya? Y si se fijan aquí también lo dice, sostener el guante con la otra mano que está enguantada y luego con el dedo de la mano limpia toma la parte de abajo y hace hacia adelante para sacar el guante y formar, ¿cierto?, como una pelotita de guantes y eso es lo que se va a eliminar, ¿ya? Porque tenemos que también comprender que si esto lo boto en cualquier parte y está contaminado, también pueden salir, ¿cierto?, los virus al exterior. Luego se sacan las antiparro protectores, ¿ya? Y la bata, también tener mucha precaución, que también vamos a tener posibilidad de contagio, entonces abrocharse las tiras, también finalmente sacarse las mangas, enrollarla y eliminarla, ¿cierto?, en un contenedor amarillo, ya que es lo que dicen nuestros REAS. Y finalmente el máscara o respirador se sacan, ¿cierto? Si es desechable se elimina y si no es desechable, ¿cierto? Se debiese guardar en una bolsita, ya desinfectar y guardar en una bolsita para evitar, ¿cierto?, su saturación con polvo, ¿ya? Y finalmente hacer un correcto lavado de manos. Y eso sería este curso de actualización. Espero le haya gustado. Muchas gracias.